Bueno, tenemos ahí las imágenes de nuestra ciudad capital. Salió el sol, se despejó la neblina. Buenas perspectivas para esta jornada. 7:47 minutos. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ahí tenemos entonces ya esa mañana brillante, completamente despejada, el sol que nos acompaña desde muy tempranito a calentar entonces nuestro cuerpo, a calentar motores, mejor dicho, para salir a conquistar la calle justamente como muchos guatemaltecos ya lo están haciendo. Y nos vamos a las calles justamente con Luis Cano para tener este último reporte que hemos compartido con ustedes a las 5:45 como todos los días. Vamos con él. Adelante Luis, te escuchamos con mucha atención. Compañeros, nuevamente ya estamos acá en Misco, en la salida de Misco, Puente Jorge Surqué. Ya, como ustedes lo han indicado, el sol ha salido y acá tampoco es la excepción. Ya el sol ha salido en un 100%, podríamos llamarlo de esa forma. Ya está calentando este sector de este municipio cercano a la ciudad de Guatemala, donde estamos ubicados esta mañana. Ya ustedes pueden observar el tránsito vehicular ha cambiado de manera repentina. Por momentos, pues se mantiene cierta densidad de tránsito vehicular con dirección hacia la ciudad capital. De igual forma también las personas que se dirigen hacia el occidente pues lo hacen de manera normal, no hay ninguna complicación vehicular hasta el momento. Hemos observado también el transporte público y extraurbano que transita por este sector, lo hace de manera normal. Hemos notado ciertos transportes que de alguna forma transportan también personas de sobrecargados. Esta es la recomendación que hacemos hoy, que eviten pues transportarse en este tipo de vehículos para no ponga usted en riesgo la vida y tampoco la de los demás. Recuerde que hay una familia que lo está esperando al regreso de sus actividades que usted sale a realizar en las distintas áreas de la ciudad de Guatemala y otras áreas también del país. Quiero comentarles que de igual forma también hay un hecho que ha sucedido, esto en el kilómetro 87 de la ruta del Atlántico, donde un tráiler que venía cargado con banano pues ha caído sobre la cinta asfáltica y está pues provocando cierta aglomeración vehicular, también por curiosos que se detienen a observar este hecho. Ya pues elementos de Provial estarán haciendo lo respectivo para poder dejar expedita la vía en el transcurso de los próximos minutos. De igual forma también el acceso a Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala. Ya la Policía Municipal de Tránsito ha retirado un vehículo que se quedó sin combustible. Esto afectaba el tránsito vehicular para las personas que venían de Villacanales y de Boca del Monte, buscando pues la avenida Encapié y posteriormente la ciudad de Guatemala. Ya está sido retirado y pues de alguna forma ya se quedó expedita la vía. Y si usted quiere saber cómo amanece el diésel hoy a un precio promedio de 30 quetzales con 79 centavos, la regular a 33 quetzales con 75 y la superior a 35 quetzales con 25 centavos. Tenemos también un servicio social, se necesita sangre pues con urgencia para el oficial de bomberos voluntario Mario González. Él está recluido en el IX 719. Si usted quiere pues de alguna forma contribuir con esta persona, se necesita sangre para el oficial de bomberos voluntarios Mario González. Esto es en el IX 719. Usted puede acercarse a esta entidad para poder pues brindar la ayuda necesaria a esta persona. Esto es lo que está sucediendo desde acá, desde Misco. Pues es lo que sucede con el tránsito vehicular. Usted puede observar ahí, ya a esta hora de la mañana, pues todo permanece de manera normal, podríamos llamarle de alguna forma. La aglomeración iniciará por ahí por el ingreso a la calzada Roosevelt con dirección hacia donde está ubicado las oficinas de Guatevisión. Bueno, ahí nos quedamos con imágenes entonces de esta parte de la ciudad de capital. Como estamos observando a esta hora, así está el tránsito y usted lo está observando en este momento en su pantalla cuando faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. 7:51, nos vamos a analizar lo que sucede en el plano internacional. Bueno, y nosotros tenemos que hablar de Siria porque merma un conflicto y parece que podría ser, bueno, un conflicto a nivel internacional después de este ataque con armas químicas que está investigando el Cuerpo de las Naciones Unidas. Ayer, como dijimos, habían sido baleados por francotiradores, pero Estados Unidos asegura y dice que todo indica que el gobierno de Bashar al-Assad está tras este ataque y por tal razón está considerando una intervención militar. Y claro que las reacciones no se han hecho esperar. El gobierno de Rusia, el mayor valedor de Siria y de su presidente Bashar al-Assad, bueno, frente a la comunidad internacional, ha reaccionado a las declaraciones
declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que el lunes dio por hecho prácticamente que el miércoles pasado el régimen de Bashar al-Assad había lanzado estas armas químicas. Rusia dice y advierte que esto sería una catástrofe a nivel mundial, una catástrofe también para Siria y su población. Para comprender y entender un poco lo que está ocurriendo en ese país, lo que ocurre con este conflicto, que como dijimos ya amenaza con salir de las fronteras de Rusia, con involucrar a otros países, vamos a darle la bienvenida a nuestro analista internacional, Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, María René. Bueno, Roberto, ¿cómo ves tú lo que está ahora ocurriendo en Siria? ¿Lo ves con preocupación? Lo que ha estado ocurriendo en Siria realmente es algo que es de preocupación, pero básicamente desde octubre del 2011. Es una situación sumamente delicada lo que está pasando, lo que ha estado pasando en Siria por ya hace más de un año, básicamente más de año y medio. Básicamente es una carnicería que se está dando en aquel país. Existe desde hace ya mucho tiempo una intervención de otros países que es indirecta, es solapada, es como lo que podríamos decir bajo de agua, con la excepción de Rusia, que es, como bien decías, es un país que sí está armando al régimen de Bashar al-Assad. Y pues es una situación verdaderamente lamentable que nosotros cuando analizamos los conflictos internacionales catalogamos el conflicto de Siria como un conflicto de final amargo. Eso significa que es un conflicto que no va a terminar. Primero, no va a terminar bien, y segundo, no va a terminar hasta que una de las partes, ya sea la oposición en general o el régimen oficial, sea completamente exterminado. Y ahora, ¿qué opinas tú? O sea, explícanos un poco por qué el armamento químico y el lanzar este ataque, que según Estados Unidos dice que sí fue por parte del gobierno sirio. ¿Por qué cambia todo el escenario, como mencionas, si desde hace año y medio se está viviendo esta carnicería que tú bien así lo calificas? ¿Por qué este armamento químico viene a cambiar este panorama? Yo creo que porque ya es, digamos, una situación prácticamente insostenible. El uso de armas químicas que son prohibidas bajo el derecho internacional, bajo diferentes convenciones internacionales, pues, digamos, simple y sencillamente ya hace insostenible que la comunidad internacional pues se mantenga de brazos cruzados ante este conflicto. Sin embargo, nuevamente, gran parte, como decía antes, de lo que está pasando ahí, una intervención militar de gran escala que hubiese restringido de otras formas lo que es el gobierno de al-Assad entre lo que, como te digo, octubre del 2011, la primavera árabe, las primeras protestas inician en marzo del 2011. Pero digamos todavía entre octubre del 2011 y febrero del 2012 considero yo que son fechas en las que se pudo haber actuado todavía para prevenir un mayor derramamiento de sangre, que es lo que hemos visto en todo este tiempo y del cual la comunidad internacional no ha sabido actuar de forma efectiva, no ha generado ya sea sanciones más robustas, y ha permitido que la oposición, que en un momento dado tal vez era una oposición muy parecida a lo que es la oposición de las primaveras árabes, digamos, grupos civiles que reclaman derechos, pues se convierta en grupos militantes y que ahora, hoy en día, también participen grupos fundamentalistas. Entonces, pues es por eso que te digo que ya se ha convertido en un conflicto de final amargo. Y ahora, bueno, muchos dicen, o lo que se está analizando entre algunos sectores, algunos grupos, es que, bueno, este cuento ya lo han escuchado antes, dicen, el hecho de que las Naciones Unidas está llegando a investigar, Estados Unidos claramente queriendo quizá obviar las investigaciones que realiza este ente internacional, ya aseverando de que sí, el gobierno de Bashar al-Assad está tras esta arma química. Y bueno, y después la intervención militar. Muchos dicen eso, ¿no? Que ya se ha visto antes, es el mismo cuento. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues lamentablemente muchos tienen razón. Lo que pasa es que recordemos que Naciones Unidas opera bajo digamos, el principal ente en cuanto a lo que es mantener o resguardar el orden internacional, es el Consejo de Seguridad.
Y el Consejo de Seguridad no solo se han hecho de la vista gorda de este conflicto, sino que también han colaborado de una u otra forma. En agosto el año pasado, hace exactamente un año, el exsecretario general de Naciones Unidas renuncia como mediador en el conflicto y renuncia, la verdadera razón por la cual renuncia es porque sabe que existe inteligencia y los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, sabe que los 5 tienen información de primera mano sobre la situación del conflicto, sabe cómo hay países que están permitiendo la entrada de grupos terroristas al país, sabe cómo hay diferentes países que están armando, ya sea unos al gobierno, otros a los rebeldes en aquel país, y sabe cómo están realmente permitiendo de que el conflicto se degenere en esta situación pues tan terrible que es lo que está sucediendo allá, del cual de un poco más de 100,000 muertos, la mitad son civiles. Entonces renuncia a esto. Y entonces, pues lamentablemente, a mí me gustaría venir y decir que existe una salida positiva, una salida que resguarde la integridad de los civiles, pero realmente ya no lo existe. Y es una situación muy delicada que también tenemos que ponernos a pensar que una intervención militar no va a ser tan efectiva como lo pudo haber sido mucho tiempo antes, independientemente quién sea. Y en el caso de Estados Unidos, pues nuevamente yo sí sostengo las críticas que he mantenido sobre lo que ha sido la política exterior de la actual administración Obama, que simple y sencillamente no ha sabido cómo mantener o cuál debe ser su presencia en aquella parte del mundo, y que Siria, el caso de Egipto, lo que está sucediendo con el conflicto árabe-israelí son ejemplos nada más de esa completa ausencia de liderazgo de parte de los Estados Unidos y de parte de otros países en la región. Perfecto, Roberto, gracias por habernos acompañado vía telefónica esta mañana hablando de este conflicto muy serio que ocurre en Siria y que ahora, como vemos, bueno, abarca la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, María René. Buenos días. Muy buenos días, y nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que pueda ocurrir entonces en Siria. Mañana miércoles regresan los inspectores de Naciones Unidas para verificar si de hecho el gobierno está detrás de este ataque químico que hubo la semana pasada, y como menciona Roberto, más de 100,000 personas fallecidas y 6 millones de sirios han tenido que abandonar su país o refugiarse en campamentos por este conflicto bélico que lleva ya más de 2 años. Con esto vamos con más. Bueno, muchas gracias y completamos entonces el recorrido con las noticias de prensa. Tenemos información esta mañana para ustedes en Mundo Económico. Cosecha en riesgo por crisis de roya, prevén caída del 40% para el 2013-2014. Anacafé prevé que de no aplicarse fungicidas, la producción será de 24 millones de quintales y City Petén ya puede operar, dice la información. Vuelta de página, seguimos analizando otras noticias, y es que el 32% de los empleados carece de seguro social. Según la organización, solo 7 países de América tienen cobertura. Este es un informe que está presentando la Organización Internacional del Trabajo. Y una más para esta hora de la mañana, en este caso en el plano internacional. Estados Unidos dice que Siria usó arsenal químico, crece presión para una intervención militar. Atacan a investigadores de Naciones Unidas cuando recogían muestras en la zona siria, y además mueren 11 por más ataques en Irak.